Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a esta conexión donde quiero compartir contigo algunos aprendizajes que he tenido esta misma mañana escuchando a uno de los maestros, a Julian Treasure, que es speaker, que es consultor experto en comunicación y además coach de voz, o sea que es una persona que merece la pena escuchar. O sea, que merece la pena ser escuchada. Bueno, pues hoy quería hablarte de cuáles son los pilares. Para mí, Julian Treasure habla de la comunicación uno a uno, pero yo creo que lo que Julian plantea para la comunicación uno a uno es perfectamente válido para la comunicación uno a muchos, que es la comunicación de speaker, o la comunicación de hablar en público. Hay cuatro pilares básicos que yo creo que para ser un speaker de altura uno debe observar. El primer pilar básico es la honestidad, es decir, ¿qué significa ser honesto? Ser recto, o sea, tener rectitud y además claridad de ideas. Esto es muy, muy importante. Que seas preciso, que seas concreto y que además seas recto en las ideas que estás transmitiendo y que las transmitas con suficiente claridad. Si no tienes claridad en una idea, quizás mejor prepárate mejor la conferencia hasta que tengas claridad meridiana en esa idea. Es una de las cosas que, por ejemplo, José Ballesteros nos comentó en el primer talk show que tuvimos con él en este grupo de Speakers en Acción. Ahí José Ballesteros nos habló precisamente de eso. Yo le preguntaba cuáles son las claves para ser un buen speaker. Claridad de ideas, es muy importante, rectitud y claridad de ideas. Esto nos va a hacer que seamos speakers honestos, otros que tengamos esa honestidad. El segundo pilar es la autenticidad. La autenticidad, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Pues significa ser tú mismo. Es decir, no intentes imitar a nadie, no intentes emular a nadie, por supuesto, no intentes copiar a nadie, simplemente sé tú mismo, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, lo que tú quieres contar, sin emular a otros porque sean esos otros speakers los galos que te gustaría parecerte. Entonces, primer pilar, honestidad. Segundo pilar, autenticidad. ¿Cuál es el tercer pilar? El tercer pilar es la integridad. La integridad. Esto significa que seas íntegro, es decir, que lo que piensas, lo que sientes y lo que dices sean lo mismo. Es decir, que tus palabras reflejen lo que tú sientes y lo que tú piensas. Esto es ser íntegro. Es decir, que lo que, como se dice en México, a mí me encanta esta palabra mexicana, que es lo que tú platicas, es lo que tú haces, es lo que tú hablas, tus palabras también son tus hechos. Por lo tanto, este tercer pilar de integridad. Y el cuarto pilar que Julian Treasure nos comparte para la comunicación uno a uno y que yo creo que sirve también para nuestra comunicación de uno a muchos, es decir, nuestra comunicación en el escenario, es el amor. Julian nos dice, si tienes que decir algo, dilo con amor. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que desear cosas buenas para los demás. Y muchas veces confundimos el desear cosas buenas con los demás, o el hablar de forma directa y de forma dura por decir la verdad, es decir, ser honestos y ser honestos y decir la verdad. Bueno, está bien ser honestos y decir la verdad, decir las cosas con amor no significa que tú tengas que decir cosas que no son, o sea, no decir la verdad, pero puedes templar o sea, no es lo mismo que le digas, como dice Julián, no es lo mismo que le digas a una chica cuando estás hablando, o a un chico, oye, qué feo eres, oye, es que eres realmente fea, esto lo puedes templar, puedes utilizar el amor para templar esa comunicación siendo honesto con lo que estás diciendo. En todo caso, tal y como nos habla Julian Treasure, cuando tú comunicas cosas buenas, es difícil comunicar una cosa buena y a la vez estar juzgando.
juzgando. Son cosas que no es fácil que sucedan simultáneamente. En cualquier caso, como decía Dale Carnegie en ese libro, en ese maravilloso libro de cabecera que todo speaker no solamente debería leer, sino que debería tener en su cabecera, el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, también para la comunicación en público, aunque Dale Carnegie tiene un libro para comunicación en público, pero con ese de cómo ganar amigos e influir en las personas, los principios que ahí se describen se pueden aplicar perfectamente sobre el escenario. Pues como decía Dale Carnegie, si no tienes algo bueno que contar de alguien, mejor cállate. O como decía alguien por ahí, que no recuerdo ahora mismo quién era, los golpes nunca se dan en la cabeza del otro. Los sartenazos, como decía mi ex socia Lola García, los sartenazos no se dan en la cabeza, los sartenazos se dan en la mesa. Es decir que, ¿y esto cómo se traduce cuando hablas en público? Cuando hablas en público tienes que dar un sartenazo, tienes que hacer reflexionar a la persona sobre una cosa determinada y le tienes que decir las cosas claras. No hables personalmente, o sea, no se lo cuentes a él y le mires a los ojos a uno a otro, sino habla en genérico, es decir, habla en genérico con la suficiente dureza, pero en general, con mucha dureza, pero en general, es decir, el sartenazo se da sobre la mesa y no sobre la cabeza, porque esto hará que las personas no se sientan heridas, porque si tú te diriges directamente a las personas y le dices perro judío, y esto lo he visto en más de un speaker que piensa que por estar en el escenario y por ser agresivo y por ser duro va a hacer saltar a la gente de su estilo. Bueno, no voy a decir nombres, porque una de las cosas que uno no debe hacer es chismorrear, ¿no? Pero ese estilo de decir las cosas, perro judío, hombre, no se lo digas a la cara a la gente, no digas tú eres un perro judío o tal, sino que habla en general, aunque hables con dureza, habla en general, habla con dureza y no se lo cuentes directamente a esas personas. Y cuando tiene que ser algo empoderante, cuando tiene que ser algo con amor, algo bueno, algo tienes que decir buenas cosas a las personas, entonces sí, entonces dirígete personalmente a cada una de ellas. ¿Okay? Bueno, pues estos son los cuatro principios o los cuatro pilares básicos de la comunicación personal que Julian Trezors nos enseña en sus libros, en sus conferencias, y que creo que también, como he explicado aquí, son aplicables a una conferencia, a una comunicación desde el escenario. Porque si bien antiguamente subirte al escenario era para hablar a la audiencia, ahora las cosas han cambiado mucho y ahora ya uno no se sube al escenario para hablar a la audiencia, esto le aburre a cualquiera, uno se sube al escenario para hablar con la audiencia. Y ahí sí hay una comunicación, y en esa comunicación, estos cuatro pilares de la comunicación de Julian Trezors nos sirven y desde mi punto de vista, no sé tú qué pensarás, pero desde mi punto de vista nos sirven perfectamente para nuestra comunicación como speaker. Recuerda los cuatro pilares: honestidad, la honestidad, la integridad, el amor y la autenticidad. Es decir, como lo he dicho antes, honestidad, autenticidad, integridad y amor, cuatro pilares básicos que tú puedes utilizar desde el escenario para convertirte en ese gran speaker, ese speaker que comunica, ese speaker que llega a la gente. ¿De acuerdo? Bueno, no sé qué opinas de esto, pero me encantaría, ahora que estás viendo la grabación de este directo, pues me encantaría recibir tus opiniones. Es que escribe ahí lo que pienses, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si piensas completamente lo contrario, no importa lo que pienses, es muy importante que compartas tu opinión, porque esto no es una verdad, es simplemente una forma de ver las cosas, pero no es la única. Lo dicho, nada más por mi parte, ha sido un placer estar contigo y nos vemos recorriendo los escenarios por todo el mundo. Claro que sí. Hasta muy prontito. Chao.